Amigos, las cosas se pusieron realmente mal. Un movimiento hacia acá y me vomito, un movimiento para acá y me vomito. He estado enfermo anteriormente, pero nunca de esta manera. Ni siquiera puedo hablar bien de lo seca que tengo la boca, y lo que tome lo vomito, no puedo tomar nada. Tengo como 2 días aquí, todo monitoreado. Nunca me esperé esto. Tengan mucho cuidado, de verdad. No es clickbait, terminé en un hospital en México por algo que me comí en la calle. De verdad pensé que me iba a morir, nunca había estado tan grave como para tener que ir a un hospital. Vomité personas en un bus. No, de verdad, feo, feo, feo. Terminé pagando casi $1000 por caer al hospital. Y en este video les voy a contar qué fue exactamente lo que me pasó, por qué me pasó, cómo lo pueden evitar ustedes, que es lo más importante para que no les pase en ningún lugar en el mundo, a donde vayan, para que se cuiden, y también la importancia del seguro, sin publicidad pagada ni mucho menos. Les voy a contar 100% el proceso que pasé con el seguro para que se haga cargo de lo que pagué y qué pasaría, por ejemplo, si ustedes andan sin dinero o si se están muriendo en otro lugar y no tienen con qué pagar el hospital, pero andan asegurados. Y si nunca viajan con seguro, entonces para que lo analicen y lo valoren. Muy importante aclarar que esto que les voy a contar y esto que me acaba de pasar, que ahora que ustedes lo están viendo, esto me pasó ayer. Ayer me dieron la salida del hospital, me dieron de alta y apenas todavía me estoy recuperando. Sin embargo, ya grabé todo lo que va a salir más adelante, todas las comidas que ustedes van a ver que me voy a comer, animales rastreros, babosos en el suelo. Se los juro que no fue actuado, me dieron ganas de vomitar de varias cosas que me comí, que ustedes van a ver en videos más adelante, porque ando demasiado delicado el estómago. Pero todo eso lo grabé antes de enfermarme. Nada de eso me enfermó. Justo por eso andaba tan confiado cuando me pasó esto. Comí muchas cosas asquerosas. Se los voy a adelantar. Se vienen videos brutales de comida en México. Pero nada de eso me enfermó. Por eso andaba confiado. Ahora sí, ¿qué fue lo que me pasó y cómo caí en el hospital? Resulta que caminando por la Ciudad de México me encontré unas flautas, les llaman aquí, que nosotros en Costa Rica los conocemos como tacos. Son tortillas tostadas o fritas más bien en aceite. Me encontré unas flautas muy famosas en la ciudad, que estoy 100% seguro que las flautas no me enfermaron porque venían saliendo del aceite, pero tenían acompañamientos para elegir. Y aquí es donde les va el primer consejo. Esto fue un fallo de novato por confiarme, por olvidarme que estaba en otro país y todo lo demás. Siempre que ustedes vayan a comer en cualquier parte en el mundo, coman cosas fritas, calientes, a la parrilla, a las brasas, pero nunca coman algo que esté expuesto a la intemperie durante muchas horas en el día, porque se acumulan todas las bacterias del entorno, de la ciudad, de los carros, más tomando en cuenta que la Ciudad de México es de las más pobladas del mundo. Imagínense la cantidad de contaminación que tiene que haber, que es algo normal en las ciudades enormes. Todas estas bacterias se acumulan en los alimentos que están ahí expuestos durante todo el día. A mí se me fue por completo, como había comido tanto durante todos los días en México. Le puse de todo a la flauta, le puse natilla, que aquí le dicen crema, repollo o lechuga, le puse salsas. Extra me compré un agua de horchata callejera, que no sé si estaba hecha con agua del grifo, del tubo de la Ciudad de México, que a lo que entiendo ni los de la ciudad consumen el agua del tubo. Y estoy 98% seguro que fue esto lo que me despedazó, pero de una manera que yo me comí eso y a la hora ya estaba en un baño público vomitando. En ese momento no me percaté que me había caído tan mal. Después, como a la hora o 2 horas, no aguantaba las ganas de vomitar. Me acerqué a un parquecito que había una zona de tierra. Tuve que vomitar de nuevo y pensé que con eso ya iba a quedar curado, hasta que dije,
no, ya no puedo más, no puedo seguir grabando. Agarré un bus para irme al hotel y para mi sorpresa, algo que jamás en la vida pensé que me iba a pasar, me vomité en el bus, lleno de personas, pero lleno. No sé si debía de ser una hora muy importante en la ciudad. Vomité a los que iban sentados, a los que iban a la par. Yo traté de contenerme, pero se me salía. Más adelante ustedes lo van a ver en detalle en el video que estaba grabando. Y después de esto empecé a empeorar y a empeorar. Traté de tomar medicamentos, que también es muy importante. Yo siempre ando medicamentos, siempre ando en medicamento para la diarrea, para las náuseas, sobre todo no tanto para diarrea, pastilla que le haga un tapón, sino más bien que le trate las bacterias o el virus que tiene en el estómago. La cuestión es que no paraba de empeorar. Sorbo de agua que tomaba, vomitaba. Pastilla que tomaba, vomitaba. Estaba, pero yo creí que me iba a morir. No me podía ni levantar de donde estaban. Me tuvieron que llevar al hospital. Y ahí es donde opté por ir a un hospital privado. Pero aquí entra el miedo y la duda. ¿Cuánto me va a costar? Porque nunca se sabe cuánto va a costar. A usted lo agarran, vean la lista de lo que me hicieron a mí. Le empiezan a hacer exámenes, a meter cosas. Tiene un precio la camilla, tiene un precio las máquinas que le ponen. Uno no sabe cuánto le va a costar. Entonces, con todo el miedo, la verdad, económico principalmente, me voy para el hospital privado. En el proceso le escribo al seguro. Yo siempre viajo con seguro. Entonces les mando un correo, que no es la manera. Les voy a contar con completa transparencia lo que pasó, porque no tengo por qué hacerle publicidad a nadie. No es la mejor manera de comunicarse cuando uno está enfermo, por correo. Uno desearía llamar y que le resuelvan ya, pero resulta que mi número, que ando aquí en México, no podía hacer llamada internacional, entonces tocó por correo. Nunca me contestaron el correo. Yo dije, me voy a morir, no voy a esperar que me contesten. Me fui al hospital. Aquí llegué. En estos hospitales, a usted, si no es dando un pago por adelantado, no lo atienden. Así es como funciona la vida. Así que tarjetazo, $500 solo para que lo puedan atender y revisarlo y ver todo. Es como un depósito para asegurarse de que usted tiene con qué pagar. Entonces ya la camilla, me meten vías, máquinas para monitorearme, porque de verdad estaba muy mal. De hecho tenía los labios rotos. Se me rompieron en el transcurso de 3 horas de la deshidratación, de tanto que defequé con la diarrea y que vomité. Quedé totalmente deshidratado, no me podía mover. Como les digo, me tuvieron que llevar al hospital. Amigos, las cosas se pusieron realmente mal. Un movimiento hacia acá y me vomito, un movimiento para acá y me vomito. He estado enfermo anteriormente, pero nunca de esta manera. Ni siquiera puedo hablar bien de lo seca que tengo la boca, y lo que tome lo vomito, no puedo tomar nada. Tengo como 2 vías aquí, todo monitoreado. Nunca me esperé esto. Tengan mucho cuidado, de verdad. Y aquí en el hospital me empiezan a hacer exámenes, a poner medicamentos para las náuseas, para la deshidratación, para la diarrea, antibiótico para tratar el virus o lo que tuviera en el estómago. A usted le empiezan a meter de todo para curarlo, que es lo que usted necesita, sin preguntarle o sin decirle cuánto vale ni nada. Pues obviamente, ¿verdad? Por Dios, qué felicidad. Qué increíble, no sé cuántas horas sin tomar agua, algo que no se valora normalmente. Es una pastilla, ¿vale? Sí, Es para la diarrea esta. para la Te iba a dar cuando empezaras con líquidos. Ok. Gracias. Entonces aquí es donde viene mi interacción con el seguro. Ya cuando se hace de día, me contestan, me llaman ellos y me entra la llamada, les contesto. Y para mi sorpresa, la intención de ellos era hablar con el hospital, que yo los pusiera en comunicación, para ellos hacerse cargo de todo,
para manejar toda la operación y que yo ni siquiera tuviera que pasar la tarjeta para ellos manejarlo. Esto me sorprendió mucho, la verdad, porque me da a entender que si yo no hubieran dado dinero, ellos se hubieran hecho cargo. Tarde, eso sí, hubiera tenido que pasar rato para que se pudieran comunicar, pero si hubieran hecho cargo. También porque lo mío pasó de madrugada, pero no sé, creo que no hay hora para enfermarse. Pero como yo ya había pagado, ya yo había pasado la tarjeta por el depósito y de hecho ya estaban a punto de darme la salida, entonces me cobraron todo lo que me habían hecho, casi $1000 pagué por el tiempo y todo lo que me hicieron. Los del seguro me dijeron que no había problema, que simplemente les enviara todos estos comprobantes que me dieron del ingreso, de cuántas horas estuve ahí, en qué fecha, con mis datos personales, el monto firmado, sellado, y que ellos me lo iban a reembolsar. Ojo, no me lo han reembolsado, esto acaba de pasar, pero al menos me contestaron con completa normalidad: envíenos todos los datos y empezamos a procesar su reembolso. Así es como funciona, y esta fue mi primera experiencia entrando de gravedad a un hospital en otro país, que espero que a ustedes les funcione. Número 1, la experiencia con la comida para que ni siquiera caigan al hospital. Y número 2, si llegan a caer por la comida o por una fractura o cualquier cosa que les pueda pasar, que sepan más o menos cómo funcionan los seguros. Al menos así funcionó mi seguro. Antes del viaje o antes de contratar su seguro, ojalá puedan llamar, ojalá puedan leer las letras pequeñas de cómo funciona el seguro que van a contratar, para que ustedes, en el momento en que pase algo que uno nunca cree que va a pasar, pero en cualquier momento pasa, ya sepan a qué número llamar, cuál es el proceso, si ustedes pagan y después se lo devuelven, o si solo pueden ir a hospitales autorizados por el seguro, qué sé yo. Tienen que estar muy seguros de qué fue lo que contrataron para que no entren en apuros como yo. Esta fue mi experiencia casi muriendo por una comida callejera. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme si ustedes han tenido experiencias similares, qué recomiendan, qué seguros han utilizado. Espero que les haya servido, que les sirva a futuro. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Ya estamos bien, ya estamos a las vergas. Se viene toda la serie de México, que ha estado espectacular. Falta muchísimo todavía por ver. Nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que casi petatea o se petatea en México.